Salmo 78, versículo 5. Quiero leer solo 4 versículos. Del 5 al 8. Dice así: porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. ¿Puedes tomar tu lugar? Hermano, qué versículo, qué pasaje, qué salmo tan fuerte el que escribe Asaf. Asaf, hermano, no fue un rey. Asaf no fue un patriarca. Asaf ni siquiera fue un profeta. No era sacerdote. Sin embargo, hermano, escribe con una autoridad. ¿Sabes quién era Asaf? Era el director o uno de los directores de la música y del canto de Israel en tiempos del rey David. Asaf fue uno de los que David les encargó, uno de los que a los que les encargó organizar a los músicos, organizar a los que cantaban para ministrar en las reuniones alrededor del culto a Dios. Pero este muchacho, Asaf, en algún momento de su vida, él empieza a escribir. Y quiero que notes que no solamente él está escribiendo. Los salmos de Asaf son muy interesantes, hermanos, son muy humanos. Son muy humanos, pero al mismo tiempo son muy proféticos. Y cuando él escribe, no está escribiendo nada más para autocomplacencia de su propio corazón, sino él escribe esperando que otros, a través de lo que él escribe, de los cantos que él escribe, otros puedan ser confrontados a buscar a Dios. Y yo creo que lo hace de una manera muy poderosa. Asaf no se estaba dando cuenta, pero él estaba profetizando. Asaf quizá no lo entendió de manera directa cuando él escribe, pero él estaba siendo inspirado para hablar a las generaciones que vendrían después de hoy. Hoy estás leyendo un salmo de Asaf. Quiero que eso lo pongas en claro. Estás leyendo el salmo de un hombre que quizá no es muy conocido como un inspirado bíblico. Sin embargo, creo que él escribe algo muy importante. Las últimas semanas, hermano, hemos estado hablando del peligro de la comodidad en la iglesia. Hemos estado hablando de cómo la comodidad hace que los cristianos terminen acostumbrándose al estilo, a la forma y al pensamiento que el mundo sugiere. Incluso cómo la iglesia se puede terminar acomodando a moldes religiosos, a estructuras místicas que nos quieren dictar cómo debe de ser o cómo puede ser. Y nos quedamos, hermano, en una forma, en un molde, sea mundano que se ha metido a la iglesia, o sea religioso tratando de calmar nuestras conciencias, pensando que con ciertas cosas que podemos hacer somos más espirituales que otros. Nuestro hermano Marcial nos habló hace unas semanas de que debemos estar atentos en no convertirnos en aquellos que se quedan acomodados en el campo, que se quedan acomodados en la casa, que se quedan acomodados pensando que son hijos espirituales porque ellos sí hacen lo que se espera de un cristiano, basado en la parábola del hijo pródigo. ¿Te acuerdas? La parábola de Lucas 15.
Y esa proyección creo que fue muy, muy rica. Siempre vemos la oveja que se va, pero ¿cuántas ovejas no nos quedamos en el campo creyéndonos dignas? Siempre hablamos de la moneda que se pierde y decimos, oh, qué mal aquellos que se pierden. Pero nunca hablamos de aquellos que pensamos que tenemos tanto valor que ya no hacemos nada. Y siempre criticamos a los hijos pródigos que se van lejos, que se vuelven quizás a sus antiguas maneras de vivir, y nos quedamos pensando que nuestros ritos, nuestra forma, nuestra manera de orar, nuestra manera de hacer cantos, nuestra manera de predicar, nuestra manera de seguir nuestra estructura religiosa, pensamos que porque estamos dentro de una iglesia y hacemos todo lo que se espera de un rito cristiano, eso ya nos justifica de alguna manera delante de Dios. Nuestro hermano Iván nos habló sobre la importancia de los cambios y qué difícil es hacer cambios y cuánto cuesta hacer cambios y cómo terminamos, hermano, amoldados a ciertas cosas que a veces ya ni sabemos por qué las hacemos. Pero los cambios, ciertamente, como él nos enseñaba, causan dolor. Los cambios implican sacrificio. No se trata, hermano, de seguir haciendo las cosas solo porque tenemos que seguir haciendo. No se trata de ser cristiano solo porque nos da un estatus ser cristiano. Cada semana cuando vengo a la iglesia, la ruta que casi siempre tomo, paso por enfrente de la iglesia de esta colonia, una pequeña iglesia católica que está a unas calles ahí cerca del mercado. Y me sorprendo, hermano, porque en el horario que yo paso ya no hay gente, a menos que sea una fecha religiosa como Semana Santa, pero no hay gente. Está abiertas las puertas, pero no hay gente, o hay muy poquita gente, pero hay un montón de gente afuera, montón de gente. Y yo me pongo a pensar y digo, Señor, ten misericordia de toda esta gente, porque toda esta gente que está afuera se considera católica, pero ya cumplieron con su hora y media de ir a la misa y piensan que son buenos católicos, los que entraron. Porque hay un montón de gente que solamente con pasar frente a la iglesia y darse una supersinada, piensan que están cumpliendo. Bueno, hay quien ni siquiera hace eso y piensan que son católicos y se llaman católicos y defienden su religión. Y por otro lado digo, Señor, ten tanta misericordia de nosotros, los que somos cristianos, porque deberíamos de valorar más profundamente el privilegio que tenemos de estar, no una hora y media, todo el día, si es posible, dándote culto y disfrutando de tu presencia con todos los hermanos que nos reunimos cada domingo. Ojalá y no seamos de aquellos que decimos, quiero que el culto dure una hora y media, porque quiero hacer otras cosas en domingo. Y, hermano, ya hiciste mucho durante 6 días. Ya hiciste un montón de cosas tuyas que te incumben a ti, a tus negocios, a hacer dinero, a desarrollar tu carrera, a crecer en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no darle un día al Señor para Dios y para su iglesia? Y que Dios nos permita y nos ayude para entender que somos la extensión de la iglesia una vez que el culto se termina en donde quiera que nosotros estamos. Que no hagamos las cosas solo por hacerlas. Hermano, todo lo que hemos hablado las semanas pasadas acerca de salir de la comodidad, quiero que nos proyecte una imagen en nuestra mente. Hoy que vamos a celebrar la Santa Cena, que creo que es un ejemplo perfecto para el día de hoy. Esta imagen que yo quiero que te lleves a tu mente es la siguiente: querido hermano, querido hermana, tienes que ser un río, no un estanque. Tienes que ser un río o un lago con una salida al mar, pero no un estanque. Si quieres un pequeño riachuelo o un gran río tempestuoso, pero nunca un estanque, porque un río, por más pequeño que sea, lleva vida. Un río, por más pequeño que sea, está vivo, tiene movimiento.
un riachuelo o un río grande, su agua está limpia todo el tiempo, porque está fluyendo. Y es un agua que no nada más está viva en sí misma, sino que da vida, hermano. Lleva vida, tiene peces, tiene otras criaturas que están ahí dentro de su curso, de su cauce, y también bendice a los que están fuera, bendice a las plantas, bendice a otro tipo de animales que llegan y beben de esa agua y también se benefician, pero no el estanque. El estanque es otra historia. Un estanque, hermano, es agua muerta. Es agua que no tiene movimiento. Un agua estancada, hermano, produce virus, produce bacterias, produce alimañas, produce plantas tóxicas, produce contaminación, produce insectos, mosquitos y otro tipo de insectos que son nocivos. Cuando una persona está acomodada, cuando una iglesia se acomoda, puede perder su vitalidad y convertirse simplemente en un estanque. Y definitivamente, querido hermano, Dios no te llamó a ser un estanque. No te llamó a ser un cristiano acomodado, un cristiano diciendo siempre lo hemos hecho así, no necesitamos hacer ningún cambio. No te llamó a ser un cristiano tóxico que con tu religiosidad, con tu mente cuadrada de ver el evangelio, terminas poniéndole la Biblia a todo mundo, agarrando a bibliazos a todo mundo, juzgando, acusando, criticando a todo mundo, creyéndote mejor que los demás. Eso es ser un estanque. Dios no nos llamó, hermano, a hacer amenazas de muerte al mundo. Nosotros somos faros de luz. Nos llamó a ser lagos de vida, ríos de vida, donde el río del Espíritu. ¿Sabes qué dice el Señor? El Señor Jesucristo se lo dijo a la samaritana: si tú bebes de esta agua será dentro de ti como ríos de agua viva que salpican, dice una versión, que salpican para vida eterna. Y eso de salpican para vida eterna, ¿qué significa? Que otros van a ser mojados también con esta agua viva. Hermano, el evangelio de Jesucristo nunca fue diseñado, nunca fue predicado para hacernos sentir cómodos. Observa a Jesús predicando el evangelio, predicando el reino de Dios. Donde Jesús llegaba, causaba incomodidad. ¿Qué fue lo que hizo que la samaritana hablara con él y tuvieran esa conversación? Se sintió incómoda cuando el Señor le dijo: hey, llama a tu marido. ¿Qué fue lo que hizo que aquel chaparrito Zaqueo terminara diciendo: a los que he robado les voy a regresar 7 veces? Fue la santidad del mensaje del Señor que lo hizo sentirse incómodo. ¿Qué fue lo que hizo que el centurión le dijera: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, solo da la orden y mi siervo va a sanar? Que no se sintió cómodo ante la autoridad de la santidad de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo, hermano, que el ladrón o el delincuente en la cruz le dijera: Señor, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino? Que no se sintió cómodo ante su propia pecaminosidad. Cuando Jesús hablaba, no se sentía cómoda la gente. ¿Qué fue lo que hizo que Mateo dejara su mesa con todos los tesoros de la recaudación y siguiera a Jesús? Que ya no se sintió cómodo siguiendo siendo un ladrón. Y si tú te das cuenta, todos ellos eran estanques y se convirtieron en ríos. Vino a mostrarnos una vida, un reino diferente y decirnos: vivamos distinto, hagámoslo distinto. Y de entre todos el Señor ha escogido a muchos que en algún momento de nuestra vida hemos girado, lo hemos visto a Él y hemos dicho: quiero caminar detrás de Jesús. Ese es el mensaje del Salmo 78. El Salmo 78, hermano, no pienses que es un poema para leerlo despacio.
que es un poema para que se pueda leer de una manera muy elaborada. El Salmo 78 es una voz de alarma. Es una voz de alarma. Es un llamado que nos dice: preparen sus corazones por lo que puede venir el día de mañana. Preparen sus corazones por el daño que ya ocurrió y que puede volver a ocurrir el día de mañana. El Salmo 78, hermano, es un llamado urgente a dejar de ser estanques y ser ríos. Es un llamado urgente a romper con la pasividad cristiana. Es un llamado urgente a renunciar al cristianismo de sofá, así como lo oíste. Renunciar al cristianismo de piernas elevadas, al cristianismo de buscar los programas que más me agradan. Renunciar al cristianismo donde me voy a congregar en la iglesia que sea más a mi conveniencia, donde me hagan sentir, aunque no aprendan ni me confronten en nada. Oye, muchos están buscando esas iglesias donde nos hagan sentir wow, con lo que significa esa frase, porque así hablan los chavos. Hoy no sé exactamente qué significa, pero es que en este lugar me hicieron sentir wow. Está bien. Y están buscando ahí donde me sienta wow. El mensaje de hoy, hermano, es cómo vamos a salir de la comodidad. Y tratando de ser muy precisos en base a la enseñanza del Salmo 78, solo son 3 cosas las que quiero hoy decirte rápido. A la luz de lo que Asaf nos dice aquí, son 3 cosas las que necesitamos para salir de ese conformismo, de esa comodidad. Pon atención: enseñar, recordar y actuar. Suena tan sencillo y tan simple que hasta pareciera que debería dar pena hablar de esto. Tan simple. ¿No nos puede enseñar algo que suene más rimbombante? ¿Cómo que enseñar, recordar y actuar? Enséñanos algo más sustancioso. Enséñanos los misterios escondidos de la Biblia. Estos son misterios escondidos de la Biblia que no hemos quizá afirmado y necesitamos hacerlo. Salmo 78, 5. Vamos al Salmo 78, 5. Vamos a verlo ahora por partes. Ya lo leímos, ahora vamos a leerlo por partes. Versículo 5. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. La primera cosa, hermano, que Asaf dice que se tiene que hacer es enseñar, transmitir la palabra, compartir la palabra. ¿Te das cuenta qué importante es conocer la palabra? Porque tenemos un llamado a enseñar. Hermano, la iglesia no debe de venir solo a pasar un rato, debe venir a aprender. Somos llamados a ser alumnos constantes, discípulos permanentes. ¿Por qué? Porque tenemos que después enseñar a otros. Hermano, la palabra de Dios no es una tarea reservada exclusivamente a los líderes de la iglesia. Debemos de quitarnos eso. No nada más los pastores, no nada más los maestros, no nada más los instructores, no nada más los discipuladores, no nada más los líderes son los encargados de enseñar a otros. Hermano, es un llamado a toda la iglesia. No podemos conformarnos con una fe superficial donde yo ya creí, yo ya confesé a Jesús como Señor y Salvador y ya no tengo más nada que hacer. No, tienes un llamado a enseñar. Cuando Asaf escribe este salmo, hermano, él ya está previendo de una manera dirigida por el Espíritu Santo que van a venir tiempos complicados donde la iglesia o donde el pueblo de Israel iba a volver a los ídolos. Y Asaf dice: hemos sido ordenados por Dios para enseñar. Se nos ha ordenado a nosotros y a nuestros padres
que se enseñe a nuestros hijos la palabra, el propósito, el plan de Dios. Si queremos ser una iglesia con una fe viva, tenemos que tener profundidad bíblica. Lo vuelvo a repetir. Si queremos ser una iglesia con una fe viva, tenemos que tener profundidad bíblica. Y para que tú tengas una profundidad bíblica, tienes que aprender y enseñar a otros. Está bien venir el domingo, vamos a aprender cosas juntos, pero no te conformes. Tienes que leer tu Biblia en tu casa. Tenemos que recibir la palabra porque estamos llamados a transmitir la palabra. Dios quiere que tú seas un maestro también, pero no respirando tus propias imaginaciones, no respirando lo que a ti se te ocurre, sino tener bases sólidas, bases bíblicas, interpretadas no con la imaginación de tu propio cerebro, sino con la luz genuina del Espíritu Santo que a través de las generaciones ha dado a entender acerca de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. ¿Cómo podemos saber que nos ha llamado el Señor a enseñar su palabra? Asaf lo dice claramente: se nos ha ordenado enseñar estas cosas a nuestros hijos. Fíjate lo que dice el versículo 3. Que hemos oído y conocido. Está hablando de las maravillas del Señor, hermano. Que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que se las contaremos a la generación venidera, las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. La cual, estoy leyendo la segunda parte del versículo 5, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Quiénes son los primeros a los que hemos sido ordenados a enseñar? A nuestros hijos. No sé cuántos tienen hijos acá. Bueno, Dios quiere que seas maestro de tus hijos. Dios quiere que seas maestro de tus hijos. No te conformes con hacer lo que has hecho por años o lo que por años hemos hecho muchos de nosotros. Agarramos a nuestros hijos, los llevamos con un maestro en la guardería, con otro maestro en el kinder, con otro maestro en la primaria, con otro en la secundaria, con otro en la prepa, con otro en la universidad, y pensamos que eso fue todo. No debe ser así, hermano. Y no en las cosas de Dios. Muchos pensamos, bueno, como yo llevo a mi niño al kinder, a la primaria, pues yo también en la iglesia voy a agarrar a mi niño, lo aviento ahí una hora en la clase dominical y ya no tengo más que hacer. Estamos equivocándonos. Los maestros que ayudan con nuestros hijos son eso, una ayuda, son un complemento. Pero los maestros que Dios ha diseñado para enseñar quién es Dios, quién es Jesús, cuál es su plan de redención, somos nosotros. Escucha bien lo que te voy a decir. Tus hijos no son cristianos solo porque tú lo eres. Tus hijos no son cristianos solo porque tú lo eres. Cuando tú tienes un bebé, estás teniendo un inconversito. Cuando tú tienes un bebé, estás teniendo un hijo que va camino al infierno, aunque usted no lo crea, porque somos muy sentimentaloides. Dios te lo puso no nada más para que digas, ay, qué tierno, sus cachetes rosados, sus deditos, sus ojitos, su cabello. Te lo ha dado para que tú lo conviertas en un hijo del reino de los cielos a través de tu enseñanza. ¿Y cuándo le puedes empezar a enseñar? Aún desde antes de nacer. Tú puedes hablarle, tú puedes decirle que viene con un plan, con un propósito. Recién nacido, tú puedes ponerle alabanzas. Tú puedes leerle la Biblia. No va a entender, claro que no va a entender su razón, pero su espíritu sí. Tú puedes empezar a enseñarlo para que entienda
No cometas lo que muchos dicen: yo no le voy a hablar a mi hijo de religión. Ya cuando él esté grande, que él decida si va a ser católico o cristiano o budista o musulmán. Esa es la más grande estupidez, hermano. Piensan que son muy modernos, piensan que son muy progresistas. Lo único que está progresando es la perdición en la vida de sus hijos. Es igual de ridículo que esos que hoy escriben en las redes y que muchos siguen, que dicen: yo tuve un hijo, pero yo no le voy a decir si es hombre o mujer, que él decida. ¿Has escuchado eso? Hermano, yo no sé cómo es posible que, ¿cómo se llama este cantante? Santander, no es Santander, Montaner. Él dice que es cristiano. Yo no dudo su fe, yo no soy quien para dudar de su relación con Dios. Pero ¿cómo es posible que él diga que respeta a su hija, que también se dice cristiana, que se casó con un príncipe de Egipto, hermano, un tal Camilo, creo que se llama así, que canta como niña, y que le ponen el nombre a su hija y le ponen un nombre que ahora no me acuerdo cuál es, pero dicen que es un nombre neutro, que no es un nombre ni de niño ni de niña, porque ellos van a creer a su hija, porque es una niña, de manera neutral, para que cuando ella crezca, ella decida qué género va a ser. Y el Montaner, que dice que es cristiano, bueno, no voy a dudar de eso quizá, dice: yo respeto lo que mi hija diga. Por Dios, si yo soy abuelo un día de una niña, yo voy a decir desde antes de que nazca: Dios te hizo niña, Dios te hizo mujer, y en Dios no hay error y en ti no hay error. Mira lo que dice Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 6. Esto, hermano, es una orden. Para mí esto es una orden de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Para qué Dios nos pone palabras en nuestro corazón? El versículo 7 nos da la respuesta. Porque las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras te las pongo en el corazón. Si tú ya tuviste un encuentro con Cristo, hermano, el Señor ha puesto su palabra en tu corazón. Si tú realmente has tenido un encuentro con Cristo, leer la Biblia es una delicia. Poder escuchar la palabra de Dios es un tesoro, ¿o no? ¿Y para qué tú te deleitas en la palabra de Dios? El Señor dice: para que diligentemente se lo enseñes a tus hijos. ¿Sabes qué significa la palabra diligencia? Diligentemente, con mucho cuidado, con compromiso, con responsabilidad. Está bien que te preocupes de que tus hijos sepan cuánto es 2 más 2, cuál es la tabla del 9, cómo se desglosa la incógnita en el álgebra. Pero te debería de importar más que ellos puedan entender cuál es el plan de Dios para su vida a través del Evangelio. Que ellos puedan entender que son pecadores y necesitan un Salvador. Que ellos puedan entender que hay un plan de redención que se cumplió en la sangre y en el cuerpo de Jesús. Que ellos entiendan que sus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios y que necesitan tener un encuentro personal con Jesucristo para adorarlo y seguirlo con todo su corazón. El discipulado, entonces, hermano, no es nada más el púlpito. El discipulado no es nada más pararse frente a alguien que está en un púlpito. A la luz de Deuteronomio, el discipulado brota en la mesa familiar, brota en las salas de la casa.
Se debería de respirar en los pasillos del colegio, cuando nuestros hijos entienden que no se deben de avergonzar de dar testimonio de lo que están aprendiendo. El discipulado debería de brotar, hermano, en los escritorios de las oficinas, cuando no nos avergonzamos de compartir con nuestros compañeros que en nuestros tiempos libres no nos vamos a fumar un cigarro, sino abrimos nuestras Biblias. Discipular entonces, hermano, es enseñar de todas las maneras posibles lo que la gracia ha hecho con cada uno de nosotros. Te doy algunos ejemplos muy prácticos, seguramente hay muchos más. Cuando tú como papá o como mamá abres la Biblia, lees un versículo, repites un texto antes de que tus hijos se vayan a dormir. Ese pequeño versículo que tú dices, pero pastor, no lo va a entender, tiene 4 años, tiene 5 años, no importa. Está sembrando en su mente. Está sembrando en su corazón. Cuando una mujer, una hermana en la iglesia se junta con otras 2 o 3 hermanas, pero no nada más para chismear de lo que la telenovela de moda, eso quizás no es del todo malo, aunque no creo que tampoco sea muy edificante, pero se junta con otras 4 o 5 hermanas y dicen, ¿por qué no nos juntamos a orar? Cuando alguien quizá en el trabajo se encuentra con otros 2 o 3 compañeros y dice, oye, ¿por qué no nos juntamos 15 minutos en un estudio bíblico? Esto también se puede replicar en las escuelas. El trabajo que hace Compa, no sé cuántos se acuerdan que vino un grupo de chicos que están haciendo este trabajo en las universidades, Compa, teniendo reuniones con jóvenes cristianos para alcanzar a otros en las universidades. Esas son formas diferentes de hacer un discipulado y enseñar a otros. Está bien memorizar versículos bíblicos y creo que es una práctica que deberíamos de hacer todos, memorizar versículos bíblicos. Pero ¿para qué vamos a memorizar versículos bíblicos? Para poder después repetírselo a nuestros hijos, enseñárselo a nuestros amigos, compartirlo con nuestra familia. Esto es la fe caminando, hermano. Esto es el río de la fe, haciendo que lo que nos ha dado vida eterna se mueva como un río y salpique a otros, comenzando ¿con quién? Con nuestra propia familia. Hoy estamos celebrando la Santa Cena. ¿Y sabes de qué nos habla la Santa Cena? Que la Santa Cena el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, y por favor no se vayan a convertir en un estanque como los fariseos, como los saduceos, como los esenios, como todas esas religiones que ya se convirtieron en estanques, cada quien ahí atorado en su religiosidad. Ustedes no, ustedes tengan vida, ustedes fluyan, ustedes caminen. ¿Sabes qué es lo que hizo el Señor en el aposento alto? Les enseñó. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, dedica, hermano, el 3er tercio de su Evangelio solo para hablarnos de lo que pasó en la Santa Cena y en su muerte y su resurrección. Nos da más detalles de todo lo que habló el Señor en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque en ese día el Señor enseñó. El aposento alto, hermano, fue el último discipulado antes de ir a la cruz. Así que el Señor tenía que recordarles a qué vino. Tenía que recordarles por qué iba a morir. Tenía que recordarles que iba a resucitar. ¿Y sabes qué fue lo más tremendo? Que sus discípulos no se acordaron de nada cuando el Señor murió en la cruz. Pero eso no significa que no haya enseñanza. Porque una vez que el Señor resucita, lo recordaron todo. Por eso tú enseña a tus hijos, enseña a tu familia. Hoy quizá dices, pero mis hijos como que están en una etapa de rebeldía, una etapa en que no quieren saber nada. Todo lo que ya les enseñaste, ten por seguro que el Espíritu Santo se los va a recordar todo. Pero tú no te canses de enseñarles, precisamente porque viene el tiempo del recordatorio. Y dentro de tu enseñanza, recuerda, mira lo que dice el Salmo 78. Regresemos al Salmo 78. Ahora vamos al versículo 6.
para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No se trata entonces solo de enseñar, sino que lo que se enseña se recuerde de manera constante. De tal manera que cuando nuestros hijos se conviertan en padres, ellos enseñen también a sus hijos. Tengan buenas bases y recuerden lo que sus padres les enseñaron. Hoy, hermano, estamos marcados por un tiempo, hermano, de la inmediatez, de hacer las cosas ya, de a lo que sigue, de ya me aburrí, ¿qué más viene? Pues en medio de todo eso, hay que recordar a nuestros hijos, hay que recordar a los que vienen detrás de nosotros, lo que nosotros aprendimos y lo que nos enseñaron los que fueron antes de nosotros. No sé cómo explicarte esto, hermano, pero a veces pensamos que todo tiene que ser nuevo, que todo tiene que ser novedoso. Y hemos llegado a un punto en las iglesias donde a veces como cristianos estamos buscando cosas que parezcan novedosas. Y el Señor dice, no. Tienes que también ser dócil a recordar lo que ya antes se dijo, se enseñó y se hizo y que es parte de la fe. Por eso es que se les ha dado tanto poder a los apóstoles y profetas modernos. Porque ellos han censurado el pensamiento de no recuerdes lo que dijeron otros, no recuerdes lo que enseñaron otros, no vayas a recordar lo que enseñaron los que escribieron libros hace 10, 20 o 100 años, para que tengas la impresión de todo lo que se está diciendo es novedoso. ¿Y sabes qué dice el predicador? No hay nada nuevo debajo del sol. Así que vamos y recordemos las cosas buenas, edificantes, bien fundamentadas, que nos han enseñado otros. Afirmémoslas, analicémoslas, traigámoslas a nuestra actualidad, pero apliquemos todo lo que tanto la palabra como aquello que Dios ha dicho y enseñado a otros puede fortalecer nuestra fe, con el propósito de ¿qué? De que lo que nosotros enseñemos también sea repetido y recordado cuando nosotros ya no estemos. Primer libro de Crónicas 16. Primer libro de Crónicas 16 dice, en el versículo 12, recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca, oh simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor quiere que los que hemos sido escogidos por Él, recordemos sus maravillas, recordemos, hermano, qué hermoso es recordar. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a ver fotos de hace 10, 20 años, quizá más? O fotos de cuando ustedes ni siquiera habían nacido, fotos de sus padres, de sus abuelos. Y están recordando cosas que no vivieron, pero están recordando. Y cuando te dicen, mira, esta es tu abuela, y este es tu abuelo, y este es tu tío que falleció, y tú dices, oh. Y fíjate que hay una anécdota bien interesante de esta foto. Esta foto se tomó en un momento que pasó esto. Y uno dice, oh, qué interesantes esas historias que yo no conocía. A veces tenemos miedo de recordar porque estamos en ese pensamiento de la inmediatez y de lo actual. Pero ¿por qué no recordar cuán grandes cosas? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al endemoniado gadareno después de que lo liberó? Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No le dijo, ve y enseña doctrina. No le dijo, ve y enseña fundamentos bíblicos. Lo que le dijo es, ve y recuerda, nunca te olvides de cómo Dios te liberó en este día. Nunca te olvides de cómo tú vagabas en panteones, en cementerios, atado por cadenas porque te tenían miedo, babeando como perro rabioso y desnudo
Pero como un día vino la libertad del otro lado del mar a buscarte. Tú no lo buscaste a Él, Él te buscó a ti. Tú no querías saber nada de Dios, pero Él te encontró a ti. Y en tu condición tuvo misericordia, rompió tus cadenas, liberó tu vida de todo demonio y te dio lucidez. Ahora ve y recuérdalo y nunca te olvides de eso. Ve y díselo a otros. ¿Y cuál fue el mensaje del evangelio del endemoniado? Ahora ex endemoniado. Estas maravillas hizo Dios conmigo y las puede hacer también contigo. Cuando nosotros recordamos, estamos honrando. Por eso, hermano, tiene mucho de verdad ese dicho que dice que la gente muere cuando los olvidamos. La gente no muere cuando las enterramos. La gente muere cuando las olvidamos. Porque cada vez que recordamos, estamos honrando. Y cada vez que nosotros honramos la memoria de alguien, permanece vivo. Por eso, hermano, el Señor nos dejó esto. ¿Por qué nos dejó esto? Esto es un santo memorial para que nunca nos olvidemos y nunca muera la esencia del sacrificio de Jesús. Por eso tenemos que recordar, la esencia ocurrió en la cruz. La esencia fue la entrega de su cuerpo, el derramamiento de su sangre. Ahí estuvo el precio que se pagó por nuestros pecados. La Santa Cena, hermano, entonces no es un rito. No es un rito vacío, es un memorial sagrado que nos conecta y nos vincula espiritualmente con Cristo. Y así como cada vez que nos reunimos a la Santa Cena, esto, hermano, que estamos haciendo es algo de forma espiritual, como abrir el álbum de los recuerdos, como abrir el álbum y traer en nuestra memoria la foto, la imagen de Jesús partiendo el pan, repartiendo la copa y diciendo: esta es la copa del nuevo pacto. Cada vez que tú tomas el pan y la comes, la copa es como ver la foto y que se te explique a tu corazón: este es tu Dios, mira, este es tu Señor, este es tu Salvador. ¿Sabes qué ocurrió en ese momento? Él tomó todos tus pecados y los llevó para pagar el precio al Padre que pedía, para que su ira fuera calmada a causa del pecado. Pero en ese momento Él mismo te dio su vida, te justificó. Y cada vez que venimos a esta foto, hermano, así como muchos lloran cuando ven fotos, así como muchos se les remueve algo cuando ven fotos, así se nos debería remover algo cuando venimos a esta foto y recordar, hermano, la expiación, la justificación, la santificación, todo lo que esto significa. ¿Cómo puedes hacer esto, hermano? Da testimonios. Comparte testimonios en tu casa. Háblales a tus hijos y dile cómo tú conociste a Jesús un día. Dile en dónde estabas cuando Jesús te encontró. Platícale a tus hijos cómo fue que era tu vida pasada y cómo es ahora. Quizá no es perfecta y seguro ellos lo saben, pero cómo ha cambiado. Platícales de qué hacías tú antes de venir al Señor y qué ha cambiado en tu vida. Hagamos celebraciones cada vez que podamos, como esta de la Santa Cena, y hagamos otras celebraciones que nos recuerdan qué grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. El Thanksgiving Day, hermano, yo sé que para muchos lo hemos hablado, para muchos es una celebración que no tiene nada que ver con nosotros. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene mucho que ver con nosotros, porque esos hermanos que llegaron al norte de lo que hoy es Estados Unidos, porque cuando ellos llegaron no existía ese país, es una buena celebración que nos puede vincular con nuestra iglesia, con nuestros hermanos en un momento de la historia donde venían buscando un mejor lugar para adorar a Dios, y Dios los sostuvo cuando todo era contradictorio. Es una buena celebración, es un memorial. El Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, es un memorial de cómo Dios provee y ayuda en momentos de gran dificultad, de gran escasez. No te avergüences de contar tu testimonio
en tu escuela, en tu trabajo. O quizá no tu testimonio, pero sí cómo Dios te ayudó, te proveyó, te dio fe, te dio fuerza en medio de una situación complicada, difícil, de enfermedad, de escasez, de duda, de debilidad, de decaimiento. Una vez que somos levantados, ¿por qué no? Vayamos y digamos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Yo no sé cuántos sepan por qué tenemos una caja de madera con un montículo de piedras allá afuera en el auditorio. ¿Cuántos no saben qué es eso? ¿Cuántos no saben? Levanta tu mano, los que no sepan. Ok, no son muchos, pero esos que levantaron la mano, todos los demás podemos decirles qué significa. Porque eso, hermano, no es un adorno, mucho menos es un altar. Eso es un memorial. Es un memorial donde toda la iglesia en el 2012 o antes, desde el 2010 hasta el 2012, fuimos llevados a un acto de fe para comprar este edificio. Y cómo durante esos 2 años vimos de muchas formas cómo el Señor comenzó a proveer una cantidad que era inalcanzable. Y cómo durante esos 2 años muchos se burlaron, nos quisieron desanimar, nos quisieron desalentar. Y muchos nos cerraron la puerta cuando pensamos que quizá nos iban a ayudar. Pero Dios comenzó a proveer en las propias vidas de los que aquí se congregaban o se congregan. Y cómo empezó incluso a traer gente que ni siquiera era de nuestra iglesia, pero que se unió en este proyecto. Y con ofrendas grandes de algunos y pequeñas de otros, pero todas sumaron, de tal manera que ni vale más el que dio más, ni menos el que vale menos. Ese memorial es un testimonio de que todos aportaron y que ante los ojos de Dios no es más grande el que dio mucho, ni es más pequeño el que dio poquito. Los que dieron millones, porque hubo quien dio millones, que Dios los bendiga, pero hubo quien dio pesos, que Dios los bendiga. Pero esto es un memorial, porque cada una de las grandes piedras que están arriba son los grupos que se organizaron en la iglesia por familias o por grupos de servidores que se juntaron para hacer proyectos y traer recursos. Y cada una de las piedras pequeñas que están en la parte de abajo es una piedra que cada uno de los que en ese 2012 nos congregábamos, trajimos una piedra de donde quisimos. Cada quien fue a buscar una piedra como un testimonio para nuestras generaciones futuras, de que Dios me proveyó para que yo pudiera dar 1 peso o 10 o 100 o 1000, pero me proveyó para que yo pudiera dar algo, para que este edificio, que era inalcanzable, ahora fuera un recinto donde se predique la palabra del Señor y la iglesia del Señor se reúna a adorarlo. Eso es lo que significa, por eso está ahí, porque no queremos que nuestras generaciones que vengan digan, oh, qué chido edificio, qué chido, uy, les ha de haber costado un montón esto, quién sabe quién les habrá dado, a lo mejor aquí lavan dinero. No, están lavadas las vidas por la sangre de Cristo. Pero el dinero con el que se compró aquí fue provisión de Dios sobrenatural a la vida de todos y cada uno de los que aquí adoramos al Señor. Y ese es el memorial de si el Señor nos ayudó hoy, mañana lo puede hacer también. Es un memorial para nuestras generaciones de si el Señor nos ayudó ayer, nos puede ayudar hoy también. Yo le quiero dar un aplauso al Señor por eso. No dejemos de recordar cuán grandes obras hace el Señor. Yo de repente me pongo a platicar con hermanos y me pongo a platicar de cosas que yo viví, que yo experimenté,
que para mí fueron maravillosas, formidables en mi aprendizaje cuando yo empecé a conocer al Señor. Y a veces de repente digo, no, ya no voy a platicar lo que Dios hizo conmigo porque yo creo que los aburro. Pero Dios ha hecho grandes cosas conmigo. La forma en que el Señor empezó a tocar mi corazón cuando fue el terremoto de 1985, yo lo comparto cada vez que puedo. Cada vez que se acerca el mes de septiembre, hermano, comparto a veces esto, porque yo me considero fruto del Señor por causa del terremoto del 85, porque ese terremoto fue lo que conmovió mi corazón y lo ablandó para que 6 meses después yo viniera a sus pies. Pero de repente digo, no, yo creo que ya lo he hablado tanto, y a veces uno se imagina cosas, porque a veces piensa que ya lo ha dicho tantas, y a veces no se da cuenta que quizá en el auditorio con el que se encuentra uno hay alguien que quizá necesita ese testimonio. No nos cansemos de decir cuán grandes cosas ha hecho Dios, porque lo que Dios ha hecho contigo es el combustible. ¿Y sabes qué pasa, hermano? Que cuando uno dice qué fue lo que vio, lo que aprendió, lo que experimentó, lo que aprendió, es como un combustible, no nada más que ayuda a que otros se aviven, sino que uno mismo se aviva, porque es como la espada de David. Yo así lo he enseñado, lo he aprendido. Es como esa gran espada de David, hermano, que no era la espada de David, sino era la espada de Goliat. Y que después David, hermano, la encontró en el tabernáculo donde se oficiaba. Todavía no había templo. Y el sacerdote le dice, no tengo ninguna espada, David. Nada más está la espada de Goliat. Y David dice, como esa no hay otra, no hay otra. Pero era una espada que David no podía manipular, porque era la espada del gigante. ¿Por qué se llevó la espada de Goliat? Y yo siempre he creído en mi corazón que la razón era no para pelear con ella, sino porque esa espada era la evidencia de que cuando él no era nadie, cuando él no tenía nada, el Señor le dio la gran victoria. Era la evidencia que ahora que se sentía solo, abandonado, despreciado, perseguido por Saúl, era la evidencia que le decía, no temas, estoy contigo, como cuando estuve en la victoria contra Goliat, estoy contigo ahora cuando eres perseguido por Saúl. Pero es el memorial. Las grandes victorias del pasado son la espada que hoy me dan la fuerza para seguir adelante. Y finalmente, hermano, ya enseñamos, ya recordamos. Bueno, pongamos manos a la obra. El Salmo 78, otra vez, Salmo 78, último versículo dice, versículo 7, para que ellos pusieran su confianza en Dios. ¿Para qué hay que enseñar? ¿Para qué hay que recordar? Para esto, para que ellos pongan su confianza en Dios y no se olvidarán de las obras de Dios, sino que guardarán sus mandamientos. Entonces es recordar, pero tiene un propósito, guardar. Y esta palabra guardar tiene que ver con el vivir. Conocer la verdad entonces de Dios, hermano, recordar la verdad de Dios es para que la vivamos, para que la disfrutemos, para que nos afirme, para que no se quede nada más en el aspecto teórico, sino que si estás desanimado, te levantes. Si estás con duda, te afirmes. Si estás tambaleando, pongas manos a la obra. Si no sabías cómo hacerlo, ahora vayas y lo hagas. La verdadera transformación, hermano, ocurre cuando permitimos que la palabra de Dios que aprendimos, cuando permitimos que ese combustible de lo que Dios ha hecho en nosotros sea recordado, entonces ahora nos lleve a la acción. Y seamos una iglesia vibrante, seamos una iglesia como un río caudaloso, que no se reúne por reunirse, que no canta por cantar, que no levanta las manos solo porque todos lo hacen, sino que ahora sabe y siente que tiene un propósito. Sabe y siente que hay vidas que alcanzar. Sabe y siente que hay personas que transformar. Sabe y siente que hay personas que pueden crecer y madurar a través de lo que estamos haciendo. No somos la iglesia que solo se reúne para cumplir una hora.
y después adiós. No, somos la iglesia que se reúne, pero que sabe que cada uno tiene algo de parte de Dios para ponerlo al beneficio de todos los que estamos reunidos cada domingo. Hay un canto que dice, un canto de los 90 que cantaba Palabra en Acción, que dice: no basta solo con cantar, no basta solo con pedir, no basta solo con querer ser, es necesario morir. Pero ese canto lo que está diciendo es: no nos quedemos en la superficie, vamos más hondo. No nademos solo en la superficie, hagámoslo más profundo. La palabra dice que la fe que sin obras está muerta. El apóstol Santiago en el capítulo 1 versículo 22 nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo ¿qué? Oidores. Entonces, hermano, el enseñar y el recordar nos debe llevar a la acción. Cristo en el aposento alto enseñó. Pero después de que enseñó, ¿sabes qué hizo? Dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Qué fue lo que dijo entonces? Recuérdenlo. Enseñen que yo soy el Señor. Enseñen que yo soy Dios. Pero además recuérdenlo. Recuérdenlo a través de un memorial santo, sagrado, con pan y vino, que lo puedan tocar, que lo puedan ver, que lo puedan oler, para que todos sus sentidos sean estimulados en esta memoria espiritual. Pero después de que lo hagan, tienen que comenzar a predicar, porque fue ahí, hermano, en el aposento alto, donde les dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio. No, fue después de la resurrección, ¿verdad? Pero aunque fue después de la resurrección, fue luego de decir: aprendan la palabra, recuerden la palabra. Y después de eso, el Señor fue a la cruz, y después de resucitar y de poner manos a la obra, dijo: ahora háganlo ustedes. Ahora ustedes vayan y prediquen el evangelio. Ahora ustedes vayan y hagan discípulos. Ahora ustedes vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ustedes vayan y adoren. Eso es un trabajo de todos nosotros, hermano. Tú tienes que salir y traer gente para los pies de Cristo. Tú tienes que ir y enseñar con lo que Dios te permite aprender en su palabra. Tú tienes que ir y discipular a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros. Tú tienes que servirles y recordarles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y tú y yo tenemos que traerlos para que aquí en la iglesia adoremos juntos al Señor y le sirvamos con todo nuestro corazón. Pongamos manos a la obra. ¿Cómo? Predicando el evangelio a toda criatura, sirviendo a la iglesia, involucrándote en alguno de los grupos de servicio que la iglesia tiene para poder fortalecernos. ¿Sabes cómo también puedes tú poner manos a la obra? Siendo el mejor en tu escuela, siendo el mejor en tu trabajo, rechazando la mentira, rechazando el soborno. Es mejor perder el trabajo que perder la integridad como hijo de Dios. ¿Sabes cómo puedes tú poner manos a la obra? Perdonando a tus enemigos, amando al que te maldice y al que te aborrece. Terminemos el versículo 8, hermano. Entonces hay que enseñar, hay que recordar y hay que actuar. Pero el versículo 8 me parece a mí un cierre importante. ¿Para qué hay que enseñar? ¿Para qué hay que recordar? ¿Para qué hay que actuar? Versículo 8. Para que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Yo le pido con toda mi alma y le ruego al Señor que la generación de nuestros hijos sea mejor que la nuestra. Que la generación de nuestros hijos tenga más fe, tenga más fuerza, tenga más valentía
que nuestra generación acobardada, acomodada. ¿Sabes cuál es nuestra generación? Es la generación de la doctrina de la prosperidad. Doctrina falsa, doctrina hereje, donde nuestra generación y muchos de los de nuestra generación se acomodaron. Muchos de la generación llamada X y millennial quedaron atrapados ahí, buscando solo cultos y predicadores que les dijeran cómo vivir una vida cómoda, cómo tener el mejor carro, el mejor trabajo, la mejor casa, la cartera llena, la iglesia más lujosa. Y ahí siguen muchos de nuestra generación. Y si no hacemos algo, vamos a arrastrar a nuestros hijos para que continúen por ese camino maldito de la doctrina de la prosperidad, de la doctrina del pare de sufrir. No podemos permitir que nuestras generaciones repitan la tibieza. Que ha aceptado que se meta el mundo a la iglesia. Que ha aceptado que se meta el wokismo a la iglesia. Que se mete el homosexualismo, el movimiento LGTB a la iglesia. Que se mete el feminismo nefasto. Levantando mujeres como pastoras que lo único que están haciendo es avergonzar en las redes la pureza y belleza del evangelio de Cristo. Y no estoy con esto diciendo que Dios no levante mujeres ni que haya mujeres que no puedan tener liderazgo o palabra, porque las hay. Pero eso es muy diferente a que se establezcan parámetros que no son bíblicos, como el feminismo dentro de una congregación. Si tú estás en una iglesia con una pastora, debes de tener miedo. Y no porque sea mujer, sino por la influencia ideológica que puede haber detrás. Hermano, la iglesia ha sido llamada a ser la voz del cielo en la tierra, no el eco de las corrientes y filosofías del mundo. Hablando de peligros dentro de la iglesia, la luz del mundo con su apóstol adúltero, que ahora está en la cárcel de Estados Unidos, lo siguen adorando como si fuera Dios y le cantan canciones. En vez de cantarle al Señor Jesús, le cantan al tipo adúltero que está en la cárcel. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Que el fin ahora de ese movimiento que se llama la luz del mundo es tener más poder político y poder financiero, y ahora hay un montón de candidatos de la luz del mundo metidos en este rollo de las elecciones del poder judicial, buscando ahora tener poder, no predicar a Cristo, que no lo predican. Cristo no es el Dios de la luz del mundo. Pero ese es el ejemplo exagerado, exacerbado. Pero para allá van un montón, hermano. Fuimos llamados entonces, hermano, no estancarnos. A no estancarnos viendo y decir, ay, esa iglesia como que se ve en onda, vamos a hacer como esa. No, hermano, Dios no nos ha llamado a imitar a ninguna iglesia, nos ha llamado a imitar a Cristo. Y nos podemos equivocar y seguro nos vamos a equivocar, pero tenemos que ver a Cristo. Hermano, no hay dos ríos iguales en el mundo. No hay dos ríos iguales. Así no hay dos cristianos iguales, hermano. Y tampoco hay dos congregaciones iguales. Pero ¿qué es lo que unifica a los ríos de todo el mundo? Que todos los ríos del mundo, que son diferentes, unos más grandes, otros más pequeños, otros más caudalosos, otros más tranquilos, otros con un montón de subidas y bajadas, otros más con línea recta al mar, todos llevan agua corriente, todos llevan agua viva. Es el agua
lo que los identifica en unidad. Por eso, hermano, las iglesias somos diferentes, las congregaciones somos distintas, los cristianos somos diferentes, pero lo que nos unifica es el agua de vida que corre dentro de nosotros, y es eso lo que deberíamos de anhelar. La diversidad del cuerpo de Cristo, hermano, es parte de su gloria. La diversidad del cuerpo de Cristo en su iglesia es parte de su gloria, hermano. Por eso nosotros debemos de buscarse una iglesia que tenga a Cristo, no parecernos a ninguna otra. Una iglesia que tenga veredas, porque todos los ríos tienen veredas. Cuando un río no tiene veredas, se desborda y es un relajo, hermano, y hace pedazos todo. Una iglesia debe de tener veredas claras. ¿Y esas veredas cuáles son? Los que la palabra misma nos marca. Pero dentro de esas veredas estamos seguros. ¿Sabes cuál es la presión que existe hoy? Y que es la que yo quisiera que entendiéramos esta mañana. El llamado del mundo, hermano, es un llamado a uniformarnos bajo sus moldes, bajo sus ideas, bajo sus filosofías, bajo sus ideologías, bajo sus pecados, bajo sus placeres, uniformes. Estoy leyendo en este momento un libro, una novela de una mujer, un autor o autora que he leído algunos libros de esta mujer, Taylor Caldwell. Y ella escribe en este libro, el libro se llama, en español se llama, precisamente se llama La corriente complaciente. Y ella escribe y dice lo siguiente que golpeó mi mente: la uniformidad y el conformismo son la nueva religión de este mundo, y pronto será una blasfemia política y religiosa el desafiarlo o denunciarlo, que acarreará grandes castigos. Las mentes inferiores dominarán pronto nuestra vida, y esta vez no habrá renacimiento. Muchos dicen que estamos a punto de entrar en una nueva edad media. Y hermano, aunque no lo creas, hay muchos indicios que pareciera que amenazan con que entremos a una nueva edad media. La gran diferencia es que la edad media sumió al mundo en gran ignorancia. Hoy estamos en un montón de información. Pero aunque estemos con mucha información, podemos terminar en un nuevo oscurantismo de Dios. Por eso Taylor Caldwell dice: y mucho me temo que esta vez no habrá renacimiento. Esto puede sonar como una voz profética, ¿verdad? Pero estamos a tiempo de revertirlo. ¿Cómo? Predica la verdad bíblica. Ya no prediques la verdad de yo creo, a mí me parece, el yo siento. No. La verdad bíblica. Abandonemos las fantasías. Abandonemos esa corriente, hermano, de misticismo barato, donde pensamos que por sentir electroshock se está sintiendo el Espíritu Santo. Vayamos a la Biblia. Abandonemos esa corriente de buscar revelaciones nuevas. Tenemos toda la revelación en la palabra de Dios completa. Hay que entrar en ella, sumergirnos en ella. Primero conocerla completa. No te unas al discurso global. No nos metamos al discurso global, hermano, ideológico, político, religioso, aunque seamos censurados, hermano. Oye, hay un pensamiento donde el mundo se escandaliza si no piensas igual que todos los demás. Hermano, no nos
sintamos avergonzados de predicar que Cristo es el único camino. Es el único camino. Aunque te digan intolerante, mira a los franceses, mira a los ingleses, por verse muy progresistas y no ser llamados intolerantes, dejaron de entrar un montón de musulmanes. Y el problema no es ese. El problema es que entraron con toda la intención de conquistar ideológicamente y religiosamente a Francia e Inglaterra, y hoy están empezando a expulsar a los que vivían en esos países, solo por no ser llamados intolerantes. Hoy en Estados Unidos todavía, aunque parece que hay cambios en ese sentido, pero todavía cualquiera puede hablar de Buda, cualquiera puede hablar de Mahoma, cualquiera puede incluso hacerle promoción a Satanás y no pasa nada. Pero que hablen de Cristo y son llamados intolerantes. Fue en Inglaterra, ¿verdad, Hassa? Donde le prohibieron a Neymar llevar playeras debajo de su camiseta de juego, llevar playeras que digan Jesús salva. Neymar, cada vez que ganaba los últimos años, que metía gol, se levantaba la camiseta Jesús salva. Le dijeron que no puede seguir haciendo eso, porque eso es intolerancia. Pero sí se pueden levantar grupos de musulmanes y de satánicos en el estadio a levantar porras a sus creencias malvadas. No, la iglesia hoy debería de ser valiente y decir: Cristo es el único camino, aunque nos acusen de intolerantes. Iglesia, escucha esto, escúchalo bien. La cruz no es cómoda. La cruz no es cómoda. El evangelio verdadero no es popular. ¿Por qué crees que dentro de estos cantos hermosos que la iglesia pentecostal desarrolló por allá de los 60s, dentro de todos estos cantos sencillos pero con el sello de lo que en la época se vivía, nos dejaron cantos como aquel que dice: mis amigos no me quieren porque ando con el rey. Me corrieron del trabajo porque ando con el rey. Pero ¿sabes cómo termina ese canto? ¡Aleluya! Yo ando con el rey. Ser ciudadano del mundo es no ser ciudadano ser ciudadano del reino de Dios es no ser ciudadano del mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos viviendo contra el sistema, hermano, contra el sistema satánico, babilónico de este tiempo, hermano. Qué tremendo termina este versículo. Porque tus padres fueron una generación que no preparó su corazón. Y como no preparó su corazón, su espíritu no le fue fiel a Dios. No nos demos ese terrible lujo de no preparar nuestro corazón. Preparar el corazón, hermano, no es nada más asistir a la iglesia. Esto es el principio. Preparar el corazón es hacernos hombres y mujeres de convicciones firmes en el Señor. Preparar nuestro corazón, hermano, es aprender a amar lo que es santo, lo que es puro, lo que es de buen nombre. Preparar nuestro corazón es vivir bajo la palabra de Dios, con toda la libertad que ella nos da, pero también, hermano, con todo el llamado a la santidad que ella nos hace. Preparar nuestro corazón es disponernos al discipulado serio, doctrinal. Preparar nuestro corazón, hermano, es ser una iglesia de oración constante, de oración permanente. Preparar nuestro corazón, hermano, es buscar tener una relación con Dios profunda. ¿Cómo? Leyendo la Biblia todos los días, congregando todas las veces que podamos, adorando con todo nuestro corazón y caminando con otros que comparten nuestra misma fe. Salir de la comodidad, hermano, y preparar nuestro corazón para no ser esta generación que dice Asaf:
una generación porfiada y rebelde. Y ser en todo caso una generación que resiste, una generación que enseña, una generación que recuerda cuán grandes cosas ha hecho Dios. Y lo más importante, una generación que está viviendo y disfrutando a Dios y que está desafiando. Hermano, vamos a desafiar. Ahí están todos estos desafiando al creyente. Yo bendigo a esa mujer que en Canadá, hermano, fue levantada por la policía porque se puso a orar afuera de una clínica de aborto. ¿Y sabes por qué se le llevaron a la cárcel? Porque se puso a orar afuera. Ella estaba orando, pero le dijeron que estaba ofendiendo a las que querían ir a abortar. Desafió, fue desafiante. Aquel joven maestro en Escocia, si no me equivoco, que se lo llevaron a la cárcel, hermano, porque él dijo: yo no voy a enseñar la doctrina de igualdad de género. Y él dijo: yo enseño todo el programa, pero yo no voy a enseñar eso. Y se lo llevaron a la cárcel por ser un joven maestro que él dijo: yo no estoy de acuerdo en la igualdad de género, yo no estoy de acuerdo con la agenda LGTB, y eso yo no lo voy a enseñar. Fue desafiante. Cuando Elías fue a llorar en la cueva y Dios le dijo: ¿qué te pasa, Elías? Y Elías le dijo: el sistema me persigue, el sistema me quiere matar. El feminismo, literalmente, hermano, el feminismo me quiere matar. ¿Sabes qué le dijo Dios? Elías: tengo 7,000 que no han doblado rodillas ante los Baales. Lo que le estaba diciendo es: tengo 7,000 que han desafiado al sistema. Tengo 7,000 que han desafiado al sistema de Acab, de Jezabel, de Baal, de Astarte. Tengo 7,000. Así que Elías, levántate, no eres el único. En la diferencia con los otros 7,000 y tú, es que ellos están en posiciones menos vistosas, con un llamamiento no tan grande como el que te he hecho a ti, Elías, porque a ti te he llamado para que de una vez confrontes de una manera pública, visible. Pero no estás solo, no eres el único. Así que, hermano, tú no eres el único. No pienses que somos los únicos que estamos hablando así. No pienses que no, yo sé que este mensaje del Espíritu Santo lo está llevando a todo el mundo. Y hay muchos cristianos que van a levantarse diciendo: voy a desafiar el sistema del feminismo, del LGTB, de esa aversión contra Cristo, de esa aversión contra la palabra, contra la Biblia, contra esa doctrina de la prosperidad. Hermano, hoy tenemos que levantarnos incluso contra el cáncer en el que se ha convertido el movimiento de apóstoles y profetas modernos. Ahora estoy entendiendo por qué lo vi de cerca. Estoy entendiendo por qué Dios me metió a la boca del lobo, porque tengo que denunciarlo con todas mis fuerzas, hermano. No somos los únicos. ¿Será que nosotros seremos esa generación que en vez de acomodarnos no va a doblar sus rodillas, sino vamos a alzar nuestra voz a nuestra fuerza, a nuestro nivel, a nuestra capacidad? Quizá nada más nos toque levantar nuestra voz con nuestros hijos, preparar, alentar, cuidar, enseñar a nuestros hijos. Quizá solo es allí. Quizá el rango de acción sea un poco más amplio, yo no lo sé. ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a recordar cuán grandes cosas ha hecho Dios? ¿Y quién va a actuar con esa seguridad? ¿Serás tú? ¿O tendré que esperar a morirme y que te mueras también tú? A ver si otros después de nosotros lo hacen. Preparémonos para la Santa Cena.